Vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que es el aprendizaje con reglas de asociación. ¿Qué implican las reglas de asociación? Normalmente vemos a lo mejor en algunos portales o sitios que las personas que compraron este producto también compraron este otro. Esto es un ejemplo de lo que implica el aprendizaje con reglas de asociación, y esto tiene dos enfoques. El principal de ellos es el algoritmo a priori y el otro es el ECLAT. Nos vamos a enfocar principalmente en el algoritmo a priori. Cuando consideramos que alguien que compró un producto también compró otro, o cuando nos hace las recomendaciones, son los sistemas de recomendación que implementan estas reglas de asociación, el aprendizaje por reglas de asociación para después realizar las recomendaciones. También lo podemos ver en las películas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso tenemos aquí varios usuarios, un usuario que vio, el primer usuario que vio la película 1, la 2, la 3 y la 4, el segundo vio la película 1 y la 2, el tercero vio la 1, la 2 y la 4, el cuarto usuario vio la película 1 y la 2, el quinto usuario vio la película 2 y la 4 y el último usuario la película 1 y la 3. En este sentido, con un esquema de varias transacciones o varios registros de este tipo, podríamos observar a lo mejor algunas reglas potenciales, que quienes ven la película 1 también van a ver la película 2 en un cierto porcentaje de probabilidad de que esto suceda. La película 2 implica la película 4 y la 1 también implica la película 3, por ejemplo. Entonces, también lo podemos considerar con productos en los servicios de ventas, supers, etcétera, o restaurantes y negocios de comida rápida. Podemos considerar, por ejemplo, ciertos productos que siempre van juntos, como en este caso las hamburguesas y las papas fritas con vegetales, o los vegetales con las frutas, o las hamburguesas con las papas fritas y la catsup. Uh, Implica que transacciones que llevan uno o varios productos juntos también tienen una probabilidad de que se incluya un tercero o un cuarto o un producto adicional, ¿no? En el caso del algoritmo a priori tenemos varios conceptos y el primero de ellos es el soporte. El soporte es lo que nos va a indicar una medida para establecer pues esas relaciones o esas implicaciones de un producto con el otro. Por ejemplo, en la parte de las recomendaciones para las películas, el soporte de una película M implica la cantidad de usuarios que vieron esa película entre todos los espectadores o todos los usuarios que tenemos en nuestros registros. En la parte de los productos, el soporte de un ítem o un producto en específico implica el número de transacciones que contienen ese ítem entre todas las transacciones que tenemos registradas. Por ejemplo, tenemos aquí un conjunto de 100 personas, 100 usuarios que vieron varias películas y marcamos con rojo los que vieron la película A. Entonces aquí nosotros tenemos 100 usuarios en total y un total de 10 personas que vieron la película A. Entonces en este caso el soporte va a ser 10 que vieron la película A entre 100. El 10% es el soporte de la película A. Luego la confidencia, ya una vez que nosotros obtenemos las reglas de aparejamiento entre los diversos productos o películas, ahora nuestro siguiente índice para determinar esas reglas de asociación, para saber si son eh, o si tienen el peso suficiente para ser consideradas, la siguiente medida es la confidencia o la esperanza, ¿no? Es decir, la confidencia entre que el producto 1 o la película 1 implique la película 2 son todos los usuarios que vieron las dos películas, la película 1 y la película 2, entre todos los usuarios que vieron la película 1. Es el confidence de M1 a M2. El confidence del artículo 1 o el ítem o el producto 1 al producto 2 son todas las transacciones que contienen tanto el producto 1 como el producto 2 entre todas las transacciones que contienen el producto 1. Esa va a ser la confidencia de la relación entre dos productos o más, grupos de productos. Aquí ahora, por ejemplo, de estas 100 personas marcamos con verde todas las que vieron la película A. Entonces, de todas estas personas que vieron la película A, podemos contabilizar aquí 40. Tenemos un total de 100 personas
y 40 marcadas en verde son las que vieron la película A. De aquí, las que vieron la película A y que también vieron la película B son 7. Entonces, de estas 7 personas podemos decir que su confidence o su confidencia de la película A que también vieron la película B es de 7 entre 40, los 40 que vieron la película A. Entonces es de un 17.5%. Si ahora nosotros, para ya determinar cuáles son las reglas con mayor peso, utilizamos una siguiente medida que es el lift. El lift de la película 1 que implica la película 2 o el producto 1 que implica el producto 2 va a ser el confidence de la película 1 o la película 2 entre el support de la película 2 o el soporte de la película 2. En los productos, pues es la confidencia de que el producto 1 también implica el producto 2 entre el soporte del producto 2. Si aquí además el total de todos los usuarios que vieron la película B, tenemos que son 10 usuarios que vieron la película B, de los cuales 7 también habían visto la película A. Entonces nuestro lift va a ser del 17.5%, que es el confidence de la película A a la B, entre estos 10 que vieron la película B, entre el total de espectadores, eso es el 10%, dado que tenemos 100 en el conjunto de datos. Entonces el lift es un factor que implica o que le da un peso a la regla de asociación. En este caso es de 1.75. Entonces, resumiendo el algoritmo, los pasos que va llevando a cabo es que primero vamos a tener que establecer cuáles son los valores mínimos tanto para el soporte como para el confidence o la confidencia. De ahí, en el paso 2, tomamos todos los subconjuntos de transacciones que tienen un soporte mayor a ese nivel que estamos especificando en el paso 1, y en el siguiente paso tomamos todas las reglas de estos subconjuntos, todas las combinaciones de las reglas de estos subconjuntos que tengan una confidencia que sea mayor al de la confidencia mínima que hemos especificado al inicio del proceso del a priori. Luego, en el paso 4, ordenamos estas reglas de forma decreciente de acuerdo con el lift. Por eso es que el lift mencionaba que tiene el peso de la importancia que tendría una regla con respecto a otras. Entonces, la forma de generar estas reglas de asociación se basa principalmente en 2 pasos. La generación de las combinaciones frecuentes, con el objetivo de encontrar aquellos conjuntos que sean más frecuentes en la base de datos, ya después de haber establecido un umbral. Ese umbral implica el valor mínimo que debe cumplir, en este caso, el soporte. Luego, la generación de las reglas, que a partir de los conjuntos anteriores, de los conjuntos frecuentes, entonces vamos a generar las reglas de acuerdo a un índice que implica el umbral. Mayor a ese índice son las reglas que vamos a considerar y a tomar en cuenta. El índice, obviamente, en la segunda etapa, pues es la confidencia. Veámoslo con un ejemplo adicional. Tenemos 5 transacciones con productos en un carrito de compras: pan, leche, pañales, pan, pañales, cerveza, huevos, leche, pañales, cerveza, refresco, café. En la siguiente transacción tenemos pan, leche, pañales y cerveza, y en la última transacción pan, refresco, leches y pañales. Entonces vamos a considerar ahora, como primer paso, que nuestro umbral va a ser del 50% para el soporte, es decir, para las combinaciones que van a ser importantes, vamos a considerar que este es el 50%. Y aquí mencionamos el 50% dado que tenemos muy pocas transacciones, son 5. Entonces mínimo que estén en 2 o más de 2 para que realmente sea relevante. Y esto es por la cantidad de datos que tenemos en este ejemplo. Entonces, dentro de cada uno de los productos que aparecen en las 5 transacciones, vemos la cantidad de veces que aparece cada uno de estos productos. Por ejemplo, la cerveza aparece en 3 de 5 transacciones, el pan aparece en 4 de 5 transacciones, el refresco aparece en 2 de 5 transacciones y así, ¿no? Tenemos que los huevos y el café aparecen solo en una de las 5 transacciones. Entonces, esto dividido entre las 5 transacciones nos va a dar el soporte para los productos individuales. Y nuestro soporte ahora
Está considerado, por ejemplo, la cerveza 60%, el pan el 80%, dado que la cerveza es 3 veces de 5 transacciones, es el 60%. Y como consideramos que el umbral mínimo tiene que ser del 50%, entonces descartamos los productos que no tienen mayor o que tienen menos del 50%. Pero ahora, la primera iteración implica que vamos a generar las combinaciones de productos para obtener su soporte de dos productos que van juntos. Por ejemplo, la cerveza y el pan están en 2 de 5 transacciones. La cerveza y los pañales aparecen en 3 de 5 transacciones y eso implica un soporte del 60%. La cerveza y la leche en 2 de 5 transacciones, un soporte del 40%. Finalmente, en el último registro tenemos que los pañales y la leche aparecen en 4 de 5 transacciones, es un 80% de soporte. Entonces aquí, ahora sí descartamos también las que tienen menos del 50%. Entonces nos quedamos solo con las transacciones que implican esta combinación de dos productos, cerveza y pañales, pan y leche, y pañales y leche. Y obtenemos ahora su soporte de esta combinación. Pero hacemos ahora en la siguiente iteración, ahora una combinación con 3 y después con 4 productos y obtenemos su soporte. Entonces, en esta combinación de 3, obtenemos los soportes, por ejemplo, para el primer registro, la cerveza, los pañales y el pan aparece en 2 transacciones, que es un 40%. El pan, pañales y la leche en 3, que tiene un 60%, entonces solo nos quedamos con esa. Todas las demás tienen soporte menor al 50%. Ya con esa, que tiene 3, y las que se quedaron con 2, obtenemos el primer conjunto que tiene un soporte mayor al 50% en esas combinaciones. Entonces, a partir de aquí, ahora calculamos las confidencias para determinar las reglas de asociación. Para calcular la confidencia, entonces, vemos la cantidad de observaciones o transacciones del conjunto que tiene esa combinación entre el total de las repeticiones de la regla que aparecen en todas las transacciones. Entonces, el primer conjunto, por ejemplo, pan, pañales y leche, podría tener las posibles reglas que el pan implica que quienes compran pan, hay un porcentaje importante de clientes que van a comprar pañales y leche. Y quienes compran pañales, un porcentaje que implica que van a comprar pan y leche. Entonces, en estas combinaciones obtenemos los valores de las confidencias. Por ejemplo, para el primer caso, pan, pañales, que implica que van a comprar leche, tenemos 3 transacciones de 4 que da una confidencia del 75%. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, en el registro que vemos en esta tabla son las transacciones originales, las que veíamos al principio del ejemplo. Entonces hay 3 repeticiones de pan, pañales y leche y 4 repeticiones de pan, pañales, porque estamos hablando de que el pan implica pañales y leche. Entonces, esta confidencia del 75% nos ayuda a generar las reglas de asociación. Y después, por último, las vamos a ordenar por el lift. ¿Cuál sería la regla con mayor soporte o con mayor peso, que implicaría qué porcentaje de personas que compraron este producto también comprarán este otro producto? Vamos a hacer el ejemplo con Python, con un archivo de datos que tenemos aquí, es el Market Basket Optimization. Este archivo, si lo abrimos con Excel, lo que vemos que contiene son varios registros, tiene 7500 registros. Cada uno de estos registros implica una transacción. En la primera transacción, por ejemplo, lleva camarones, almendras, aguacate, vegetales, etc. 20 columnas. Máximo, es la que mayor tiene y es de 20 columnas. Luego la segunda transacción tiene hamburguesas, bolas de carne y huevo.
solo tiene 3 columnas. La siguiente solo tiene una columna, la siguiente tiene 2, la siguiente tiene 5 columnas. Entonces el número de columnas es variable, dado que cada transacción lleva diversos productos. Y no tenemos, como observamos aquí, no tenemos nombres de columnas porque pues no son columnas que impliquen un valor, sino que son la cantidad de productos y están separados por columnas que vamos a importar entonces en nuestra aplicación en Python o nuestro script para poder implementar el algoritmo a priori. Pasemos al Python entonces. Bien, aquí en el Spider entonces tenemos nuestro archivo y la carpeta donde tenemos el archivo de datos, el Market Basket Optimization, y un archivo llamado apriori.py. En nuestro archivo donde vamos a trabajar lo guardamos como, y le vamos a llamar, lo guardamos en esta carpeta y le vamos a llamar reglas asociación. Listo, y establecemos nuestra carpeta como directorio de trabajo. Listo. El archivo que les menciono contiene una clase. Este archivo a priori contiene una clase que está creando el algoritmo del método a priori. Transaction Manager es la clase y dentro de la clase tenemos varios métodos. Uno de estos métodos es el método a priori. Aquí son los métodos de soporte o de apoyo que está realizando para acomodar las transacciones y contabilizar las transacciones, sacar los valores de la confidencia, el soporte y el if. El algoritmo a priori es el que vamos a invocar para poder enviándole las transacciones y otros argumentos, que va a ser el soporte mínimo, los valores mínimos, ¿no? Los índices mínimos, la confidencia, el if y el tamaño, en este caso, de las reglas o de los grupos que queremos que se encuentren para encontrar las reglas de asociación. Esto está invocando a las demás funciones y esta es la regla que vamos a utilizar o el algoritmo que vamos a utilizar. Es la librería, nuestra librería, pero empezamos importando las librerías de siempre, el NumPy, ACNP, Pandas, ASPD y matplotlib.pyplot. Y vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Entonces nuestro dataset va a ser igual a pandas.readcsv y aquí agregamos el nombre del archivo, que es el Market Basket CSV, pero ahora le vamos a agregar un nuevo para argumento al método readcsv, que es header. Igual a none, dado que nuestro archivo de datos no contiene, hacemos esto más grande, ¿sí? No contiene columnas, nombres de columnas. Entonces cargamos el archivo de datos, ejecutamos, bueno, primero necesitamos ejecutar desde aquí, ejecutamos, luego ejecutamos y pasamos al explorador de variables. El dataset que tenemos, como comentaba, tiene 7501 registros y 20 columnas, pero hay columnas que tienen none, dado que no es un número, y de hecho no son números, son textos, pero están vacías. Estas columnas están vacías para estas transacciones o estos registros. En este caso, esta transacción 8 de 0 a 9 es la 8, la octava más bien, tiene papas fritas o French fries y solamente ese es el único producto en esta transacción. Esta tiene dos productos,
etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acomodar esas transacciones en un arreglo que nos permita manipularlo para el algoritmo. Nuestra variable le vamos a llamar transactions y va a ser un arreglo que vamos a acomodar en un ciclo $7,501 registros. Entonces vamos a iterar con i los renglones desde el renglón 0 hasta el 7501, menos 1 sería el 7500, y vamos a crearlo en el arreglo de transactions, append, y lo que vamos a ir agregando entonces dentro del dataset, values, y coma j, y son los renglones, j son las columnas. Entonces esto, las columnas j en un rango, range de 0 a 20 columnas. Dado que nuestro conjunto de datos no contiene números, sino texto con los nombres de los productos, entonces este dataset lo vamos a pasar a texto para que sea considerado como un string. Y esto es todo lo que lleva el ciclo. Si ejecutamos este bloque, entonces tenemos aquí nuestra variable transactions, y vamos a esperar, ya terminó, ¿sí? Los valores aquí mostrados son objetos, entonces necesitamos esto convertirlo, vamos a meterlo entre corchetes, listo, y lo vamos a ejecutar. Bueno, la variable ya estaba definida, ejecutamos, y ahora sí tenemos aquí los valores. En el registro 1 ya tenemos un arreglo con cada uno de los elementos. En el registro 2 tenemos el arreglo, es un arreglo. Si los vemos, son los 20, en este caso de 0 a 19, son 20 columnas para el primer registro, para el segundo solo son 3 y los demás son NaN. Y para el tercero solo tenemos un producto, entonces ya lo acomodamos. Simplemente necesitábamos acomodarlo en un arreglo para poderlo manipular con la rutina, la función del a priori. Entonces, de nuestro archivo que se llama a priori, entonces from a priori lo localiza en la misma carpeta, entonces importamos el algoritmo, o en este caso el método a priori. Y en una variable llamada rules, invocamos el método a priori y a este le mandamos el objeto de las transacciones, el arreglo, coma,
Dentro de los argumentos que veíamos requiere el min support, y este vamos a considerar que es .003 dada la cantidad de registros que tenemos. El min confidence el min lift una tasa de 3 sería el min lift, y en nuestro mínimo longitud de grupos de dos productos para crear las reglas de asociación. Después estas results es igual a un list, convertimos estas reglas en una lista, rules, y ahora ejecutamos el bloque y lo está procesando, dado que son 7500 registros, listo, concluyó, y tenemos aquí los resultados. Los resultados ahora tenemos todas las reglas de asociación ordenadas de la mayor relevancia, es decir, por el lift al la menor, ¿no? Y en total tenemos 152 reglas, del índice 0 al 153, pero aquí no podemos ver los productos. Vemos, este es nuestro soporte, y aquí en el ordenamiento vemos la confidencia, que es del 29%, y un lift del 4%, pero no vemos qué productos son. Entonces, para poder observar los productos, vemos que en el dataset, como mencionábamos al principio, tenemos, porque creo que no se vio esta ventana hace un rato, pero lo que tenemos entonces son, en el dataset original, tenemos cada una de las transacciones con todos los productos. En el primer caso tiene 20 columnas, en el segundo caso solo tiene 3, y las demás están marcadas como NaN, dado que no tienen, están vacías esas columnas, ¿no? Luego, en los resultados, como decía, las transacciones, en las transacciones primero, ya en nuestro objeto transactions, está acomodando por como un arreglo, aquí en este caso con los 20, este otro solo tiene 3 productos, y los demás como NaN, dado que están vacías, pero ya cada registro es un arreglo. Por eso esta función o esta operación nos permitió acomodar en un arreglo de transacciones todos los productos, ¿no? Y luego el result, al convertirlo en lista, este result, lo que vemos aquí son las reglas de asociación. En este caso mencionaba que va de la 0 a la 153, es decir, 152 reglas de asociación que generó nuestro algoritmo a priori. Vemos la primera y vemos que aquí tenemos un support del 0.4%. Nuestro support mínimo es 0.3. Y tenemos un support del 0.4% por cada elemento, grupos de elementos. Aquí no vemos cuáles son los elementos, ahorita lo vamos a corregir. Y en esta parte ahora tenemos los dos grupos de productos, pero no, es decir, esta parte del list no nos muestra aquí el nombre, pero tenemos una confidencia del 29% y un lift de 4.84. Para el primer regla están ordenadas de la que tiene mayor trascendencia a la que tiene menor trascendencia. Entonces vamos a agregarle aquí, vamos a agregar otra opción para poder ver los nombres de los productos. Entonces, de nuestra misma librería, from a priori, vamos a importar otro método que es el inspect, y aquí vamos a crear un frame
que este frame va a ser igual PD de pandas data frame a un data frame, y en este data frame le vamos a mandar dos argumentos: el inspect, que es la función en donde vamos a mandar los results, y como segundo argumento vamos a las columnas, el nombre de las columnas que va a llevar nuestra tabla de resultados, nuestro frame de resultados. O sea, es un frame tipo, es un data frame como el dataset, es un tipo data frame. Entonces aquí los nombres de las columnas que nos va a devolver va a ser el producto 1, producto 2, producto 1, o grupo, es un grupo de productos, el soporte, la confidencia y el lift. Esto lo podemos con columns, aquí está. Lo podemos hacer para abajo para que quepa en la pantalla, aunque esto lo podemos recorrer y verificamos que todo esté bien escrito. Columns, perfecto, y el data frame, ok. Entonces seleccionamos el bloque, lo ejecutamos, y ahora aquí nuestro frame tiene las 152 reglas ordenadas por el lift más alto. Ahora sí vemos aquí soporte, confidencia y lift, y la combinación de los productos es, vamos a hacer más grande la columna, implica que la confidencia, por ejemplo, implica que en un 29% de las transacciones donde el cliente adquiere pollo, el 29% de la confidencia es que va a comprar crema o light cream, ¿sí? Comprando escalopas tenemos un 30% de seguridad de que va a comprar la salsa de crema de champiñones, mushroom cream sauce, escalopa con pasta, miel con fromage blanc, este es un vino, y es decir, tenemos aquí toda la combinación y las reglas de asociación, es decir, el producto 1, por eso es que decía la segunda columna es el producto 1, es la confidencia de un 67% de las veces que se adquiere este producto, se va a adquirir este otro producto. Y el lift, como decía, es el índice o el factor de, que implica qué tan poderosa o qué tan cierta puede ser esta regla de asociación. Que el poder que tiene esta regla de asociación, el 4, es un lift de 4 con una confidencia del 29% y nuestro soporte para el segundo producto. Dado que, pero aunque este soporte es del primer producto, pero estas son todas las reglas de asociación que encontró en este conjunto de datos. Y de aquí podríamos entonces ya implementar un sistema de recomendación para implicar que si compraste este, también podrías llevarte este otro, ¿no? Y así. Esto es lo que implica el aprendizaje con reglas de asociación, y nuestra variable que hemos, bueno, nuestra librería que estamos importando, también se las agrego, el archivo a priori,